Buen día, alumnos. En esta ocasión vamos a hacer una historieta histórica. Yo les voy a dar los pasos a seguir con el tema de la batalla de Puebla y ustedes tendrán que hacerla del natalicio o de la historia de Benito Juárez. Es algo muy sencillo, solamente tienen que poner mucha atención en lo que vamos a hacer. Lo primero que haremos es leer varias veces el texto de la publicación, ya sea en voz alta o en silencio. Lo importante es que vayan imaginando lo que va pasando en la historia, así como los personajes y los lugares donde está pasando todo. También pueden subrayar las palabras que no entiendan para después buscar su significado en el diccionario o también lo que les parezca más importante. Ya al final hay que reflexionar y pensar. ¿Qué fue lo que pasó en la historia? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó al final? Pero no es necesario que respondan esas preguntas, sino explicar o contar con sus palabras toda la historia. Para ello, yo les recomiendo que lo escriban en una hoja. Todas esas ideas que vayan recordando, escríbanlas. Por ejemplo, yo hice lo siguiente. Del texto de la batalla de Puebla, yo saqué 6 ideas. La primera fue: en 1860, México no tenía dinero para pagar sus préstamos a España, Inglaterra y Francia. 2. España e Inglaterra llegan a un acuerdo amistoso con México, pero Francia continúa exigiendo su dinero. 3. A finales de abril, el conde Lorenzés invade México. Ignacio Zaragoza prepara la defensa con 5,000 soldados sin experiencia. 4. Después de varias batallas, el ejército francés avanza hacia Puebla. Zaragoza se refugia en el fuerte de Loreto y Guadalupe. 5. Aquí comienza la batalla, donde México iba perdiendo, pero no contaban con el batallón de indígenas descalzos y armados únicamente con machetes. Y 6. Los franceses pierden la batalla, y Zaragoza le escribe a Benito Juárez: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Algo que les tengo que aclarar es que todas estas ideas yo las he sacado de un texto más largo, más extenso, y ustedes tendrán que hacer lo mismo. Tienen que ir leyendo, tienen que ir imaginando y tienen que ir explicando lo que sucede en la historia o en el texto. Si bien pueden copiar algunos nombres, algunas fechas, lo que quiero que hagan es que vayan explicando con sus palabras esa historia, porque de otra forma el texto o la historieta tendría demasiada información y no queremos eso. Ahora lo que vamos a hacer es trazar las viñetas, que son los recuadros donde se cuenta la historia, estos. Y como yo obtuve 6 ideas, voy a necesitar 6 viñetas, pero como también quiero agregarle una presentación, quiere decir que van a ser 7. Entonces, para poder hacerla, voy a necesitar una escuadra, porque vamos a medir. Hay varias formas de hacerlo, pero yo les recomiendo que lo hagan de esta forma. Primero tenemos que hacer el marco a toda la hoja. Yo medí 1 centímetro de este lado y 1 centímetro de este otro lado. Y eso lo hice en cada una de las 4 esquinas. Después uní los puntos para que se hiciera el marco. Creo que ahí se alcanza a ver bien. Ahora, lo que voy a hacer es doblar la hoja para crear 4 partes. Este es el primer doblez y el segundo doblez, así. Al desdoblar me van a quedar marcados 4 recuadros, así. Y ahora lo único que tengo que hacer es crear cada cuadro respetando el doblez. El doblez es para no pasarnos hacia el otro lado y que no quede junto, tiene que quedar separado. De esta forma, miren, así. El doblez se marca de este lado. No estoy trazando la línea en el doblez, sino a un lado del doblez. Hago lo mismo con la viñeta de abajo. Trazo las líneas y listo. Aquí solamente faltaría borrar de este lado para ya tener 2 viñetas. Una vez que ya tenemos nuestras viñetas,
vamos a retomar las notas o las ideas que escribimos a partir del texto que ya leímos. Ahora tenemos que pensar cómo vamos a agregar todo este texto en las viñetas junto con los dibujos. Aquí yo les había dicho que necesitaba un cuadro extra para la presentación, así que en este recuadro o en esta viñeta no voy a hacer nada hasta el final. Así que mi historieta va a comenzar en el segundo recuadro, aquí. Entonces, la primera idea que escribí dice: en 1860, México no tenía dinero para pagar sus préstamos a España, Inglaterra y Francia. Esa información la puedo escribir aquí arriba o aquí abajo o en ambas partes, depende de cómo la quiera poner yo. Yo la voy a escribir aquí arriba. Ahora lo que tendrán que hacer es usar su habilidad, su imaginación, su creatividad para poder hacer los dibujos. Y estos dibujos tienen que explicar lo que yo estoy poniendo aquí arriba o explicar también el texto que ya leyeron. En este caso, yo hice unos dibujos en una hoja de cuadrícula, que son estos. Como ven, no soy un dibujante profesional, pero hice mi mejor intento. Y lo hago así para poder corregirlos, para poder cambiarlos o poder agregar otras cosas que se me hayan pasado. Ustedes pueden hacer lo mismo. Primero hagan sus dibujos y después ya los calcan a su trabajo final. Ahora, no necesariamente tiene que salir de su imaginación. Pueden usar imágenes de internet, pero ustedes los tendrán que dibujar. Digamos que pueden darse una idea o pueden guiarse de otros dibujos. Algo que es muy importante y no debemos olvidar es que los personajes tienen que hablar, y para eso vamos a usar globos de voz, que no es más que poner un diálogo aquí y encerrarlo con un globo señalando que él está hablando. Pero para hacer esto, yo les aconsejo que primero escriban el texto y después ya lo encierran, para que de esta forma se vea bien hecho. Yo escribí: no podré pagarles, son tiempos difíciles, esperen 1 año o 2 y les pago. Una vez que ya lo escribí, ahora sí, hago el globo que señale que él está hablando. Y aquí abajo escribo: pero no sería tan fácil. Vendría siendo una continuación de todo el texto y el diálogo. Ahora continúo con la segunda idea, que es: España e Inglaterra llegan a un acuerdo amistoso con México, pero Francia continúa exigiendo su dinero. Como es la segunda idea, la voy a hacer en el siguiente recuadro. Aquí yo he dibujado un francés que dice: yo quiero mi dinero. Si no puedes pagar con dinero, entonces te quitaré tus tierras. Y acá abajo agregué: aún así, Francia exigía su dinero. Como ven, todo esto sale a partir de su imaginación, de su creatividad, pero no lo podrían hacer sin las ideas que sacaron del texto que ya leyeron. La tercera idea, o el último ejemplo que les voy a poner, es: a finales de abril, el conde Lorenzés invade México. Ignacio Zaragoza prepara la defensa con 5,000 soldados sin experiencia. Aquí me faltó sin experiencia, pero igual se entiende la idea. Y para eso he dibujado un barco que va diciendo: les advertimos que tenían que pagar. Y los más pequeños gritan: guerra. Se supone que los franceses van llegando a costas mexicanas. Ellos llegaron en barco. Y por último, aquí he hecho la presentación, que vendría siendo el título de la historieta. Así que esto será todo por hoy, alumnos. Solamente queda recordar que para poder hacer todo este trabajo, lo primero que deben de hacer es leer detenidamente el texto para poder comprenderlo bien. Después hay que ir explicando lo que pasa con nuestras palabras, y eso que nosotros comprendamos lo vamos a ir escribiendo. Después vamos a hacer los dibujos, vamos a ponerles voz a los personajes y vamos a crear una portada o un título de nuestra historieta. Por tanto, considero que esto no es muy difícil, solamente tienen que poner tiempo, dedicación, para que les pueda salir lo mejor que se pueda.
Igual ya saben que me pueden preguntar en la publicación si tienen alguna duda. Hasta mañana.